Hoy no es solo un día para flores y velas, es tiempo de recordar, de encender una luz por quienes alguna vez caminaron entre nosotros. El aire huele a copal, a pan y a nostalgia. En este especial de Día de Muertos, vamos a escuchar las voces que aún cruzan desde el otro lado, historias que siguen vivas, mientras alguien las recuerde. No sé si alguna vez has escuchado hablar del pueblo de San Isidro. Está en las orillas del Estado de México, entre cerros secos y caminos que apenas se marcan con el polvo. No salen los mapas nuevos y casi nadie recuerda su existencia, pero hace muchos años, cada 1 y 2 de noviembre, el aire ahí se volvía tan espeso que costaba respirar, como si los muertos de todo el valle se reunieran a pasar lista. En San Isidro, las casas eran humildes, de adobe viejo y techos de lámina. La gente tenía una costumbre que no se rompía por nada. Cada familia montaba su altar, con fotos, pan, velas, tequila y flores de cempasúchil, que el viento esparcía por las calles. Era bonito, hasta que el olvido comenzó a ganar terreno. Poco a poco, los jóvenes dejaron el pueblo para irse a la ciudad. Los abuelos murieron, los templos se vaciaron, y los nombres se fueron borrando de las lápidas por el polvo y la lluvia. Para cuando empezó la historia que te voy a contar, ya solo quedaban unas 15 familias, la mayoría ancianos, y el panteón se había convertido en un cerro cubierto de maleza y cruces torcidas. Dicen que todo comenzó un 28 de octubre, cuando doña Felipa, la más vieja del pueblo, notó algo extraño. Afuera de su casa, frente a su altar, había huellas pequeñas en la tierra, como de pies descalzos, pero hundidos más de lo normal, como si fueran de barro viejo. Ella pensó que eran de algún niño, hasta que vio que las pisadas seguían por la calle, pasaban frente a varias casas y se perdían en la oscuridad. A la mañana siguiente, los perros amanecieron inquietos, todos mirando hacia el panteón. Algunos vecinos juraron que escucharon voces durante la noche, como rezos, apenas susurros que se colaban por las rendijas de las puertas. El primero en desaparecer fue don Evaristo, el sepulturero. Llevaba años cuidando las tumbas, limpiando con machete los matorrales. Su nieto fue a buscarlo al amanecer y lo encontró junto a la entrada del cementerio, con la mirada fija y la piel fría. No estaba muerto, pero no hablaba. Tenía las manos llenas de tierra y el rostro salpicado de ceniza. Solo repetía una frase entre dientes. Vienen los que nadie recuerda. Vienen a buscar su nombre. La noche del 31 de octubre, el pueblo entero se encerró temprano. Las luces se apagaron y el viento trajo un olor fuerte a flor marchita. Pero no solo era eso, había un hedor agrio, como de carne vieja, mezclado con humedad. Desde el panteón se veía un resplandor extraño, como si hubiera cientos de velas encendidas ahí dentro. Nadie fue a ver. Al día siguiente, las campanas de la iglesia sonaron solas. Doña Felipa, que vivía junto al atrio, contó después que vio pasar una procesión. Hombres y mujeres vestidos con ropa de otras épocas, algunos con los ojos hundidos, otros con la piel del color del polvo, caminaban despacio, como si buscaran sus casas, llevando velas apagadas y fotos. Cada uno se detenía frente a una casa, olía el aire, y si encontraba su retrato en un altar, seguía su camino en paz. Pero si no había ofrenda, si nadie lo recordaba, se quedaba parado frente a la puerta mirando fijamente. La gente decía que si lo ignorabas, se iban. Mentira. Esa misma noche la familia Rentería, que no había puesto altar porque ya nadie creía en eso, amaneció con la casa cubierta de flores secas y fotos clavadas con alfileres en las paredes. Ninguna de esas fotos era suya, eran rostros ajenos, antiguos y desconocidos, y en medio de la sala una voz murmuró desde la nada. Si no nos recuerdan, les recordaremos quiénes somos. El 2 de noviembre, el pueblo olía a humo, no porque hubiera fuego, sino porque las velas seguían encendidas solas, incluso bajo la lluvia. Las tumbas brillaban desde dentro, como si el suelo respirara luz, y uno por uno, los habitantes empezaron a oír pasos afuera de sus casas, lentos y arrastrados. Algunos abrieron las puertas, otros se limitaron a rezar, otros fingieron mejor dormir, pero todos, absolutamente todos, sintieron lo mismo, una presencia parada frente al altar, observando, esperando. A la mañana siguiente, las calles amanecieron vacías, los altares seguían encendidos, pero en cada uno había una foto nueva, el rostro de alguien del pueblo, alguien que ya no estaba. Los visitantes, los que nadie recordó, finalmente habían tomado su lugar. Desde entonces San Isidro desapareció de los registros, ya nadie lo visita, y cuando pasa un forastero por los caminos de tierra, dice que ve humo a lo lejos y escucha rezos. Algunos juran que si te detienes a mirar, verás una procesión moviéndose entre las sombras, llevando velas que nunca se apagan y flores que crecen sin raíz.
Si por casualidad te cruzas con uno de ellos y no lo reconoces, más vale que recuerdes su nombre antes de que él recuerde el tuyo. Te voy a contar algo que ocurrió hace unos años en un pueblito de Michoacán, un lugar tan apartado que parece existir solo cuando llega noviembre. Está escondido entre cerros y caminos de piedra, donde el aire siempre huele a humo de leña y a flor marchita. Allí, cada día de muertos, las calles se cubren de pétalos de cempasúchil, como si el suelo sangrara luz dorada. La historia empieza con Rafael, un muchacho que trabajaba de cargador en el mercado. Tenía 22 años, manos duras, mirada triste y una vida que le quedaba grande. Su madre había fallecido el año anterior y desde entonces su casa era puro silencio. Vivía solo, con un altar pequeño, una foto vieja y una vela que nunca se atrevía a apagar. El 30 de octubre de ese año, el pueblo se preparaba para las fiestas. Llegaban comerciantes de otras comunidades con flores, pan, velas, papel picado. Rafael fue al mercado temprano para ayudar a descargar camiones. Entre los puestos notó a una muchacha que no había visto antes. Vestía un rebozo blanco, llevaba el cabello trenzado y los brazos llenos de flores de cempasúchil frescas, hermosas, más vivas que cualquiera de las que se vendían ahí. Ella no gritaba ni ofrecía su mercancía, solo se quedaba quieta detrás de su mesa, mirando cómo la gente pasaba. Sus ojos eran oscuros, pero había en ellos un brillo extraño, como si estuvieran hechos del mismo polvo de las flores. Cuando Rafael se le acercó, ella lo miró y sonrió. Tenía una voz suave, muy bajita. «¿Cuántas flores quieres?», le dijo. «No sé, las más frescas que tengas». «Todas están vivas», respondió ella. Rafael compró un manojo y desde ese momento algo cambió en él. No podía dejar de pensar en esa muchacha. Preguntó su nombre a otros vendedores, pero nadie sabía quién era. Decían que había llegado caminando desde los cerros, sin acompañante, sin carga, y que las flores simplemente aparecían sobre su mesa. Esa noche Rafael soñó con ella. Soñó que caminaba entre tumbas cubiertas de pétalos y la veía parada entre las cruces descalza, con las flores prendidas en el cabello. Cuando despertó, el olor del cempasúchil seguía flotando en el aire. Al día siguiente volvió al mercado. La muchacha seguía ahí sentada. Le preguntó de dónde venía y ella respondió sin mirarlo. «De donde crecen las flores, donde no llega la luz». «¿Y vuelves cada año?» «Solo cuando me recuerdan». Rafael no entendió, pero la voz de ella lo envolvía como si hablara dentro de su cabeza. Compró más flores y las llevó a casa. Las puso en el altar de su madre y notó algo que lo inquietó. El retrato de su madre parecía más nítido, como si los ojos en la foto estuvieran húmedos. Esa noche el viento sopló fuerte. Afuera las calles parecían respirar. Desde su ventana Rafael vio una figura caminando entre las casas. Era ella, la muchacha del mercado con las flores en los brazos, dejando un rastro de pétalos en el suelo. La siguió sin pensarlo, cruzando la plaza, pasando frente a la iglesia hasta llegar al panteón. Las puertas estaban abiertas. Dentro las tumbas brillaban con una luz pálida. La muchacha se detuvo frente a una lápida sin nombre. Se arrodilló y colocó las flores con cuidado. Rafael se acercó. «¿Qué haces aquí tan tarde?». Ella volteó. Sus ojos ya no brillaban, eran huecos, vacíos. «Traigo flores a los que nadie recuerda, pero me acabo de dar cuenta que ya no hay espacio para más». El aire se volvió pesado. Rafael sintió que el olor a las flores se volvía amargo, casi insoportable. Vio cómo la tierra bajo la tumba empezaba a moverse como si respirara. La muchacha sonrió apenas y agregó: «Ahora, las flores crecen donde alguien nuevo las merece». Rafael intentó correr, pero el suelo estaba cubierto de pétalos pegajosos, húmedos, como si sangraran savia. Tropezó, cayó de rodillas y al mirar al frente vio algo imposible. De la tierra brotaban más flores y entre los tallos emergía una mano pálida, temblorosa, que trataba de alcanzarlo. La muchacha se inclinó sobre él, le tocó el rostro con los dedos fríos. «No tengas miedo, nadie muere de verdad si alguien lo recuerda». Al amanecer el mercado estaba vacío. Nadie volvió a ver a Rafael. Solo encontraron su casa cerrada, el altar cubierto de flores frescas y una foto nueva al lado de la de su madre, la suya, con los mismos ojos apagados que la muchacha del cempasúchil. Desde entonces, cada año se aparece una vendedora nueva en el mercado. Nadie sabe su nombre. Vende flores hermosas, idénticas, y al terminar la fiesta, desaparece entre los cerros. Algunos aseguran haberla seguido hasta el panteón y haber visto cómo las flores brotan de la tierra que cubre las tumbas más antiguas. Dicen que si le compras flores y no las pones en un altar, las raíces crecerán bajo tu cama, buscando tu cuerpo para recordarte antes de que el olvido te borre del todo.
Dicen que hay barrios donde el Día de Muertos no huele a flores, sino pólvora y a sangre. En una colonia, al oriente de la Ciudad de México, donde los altares se hacen con lo que se tiene. Cajas de cerveza que están vacías y se usan como mesas, veladoras de iglesia robadas, fotos impresas en papel. Ahí vivían el Chino, Kevin, Tavo y el Güero, o al menos así los conocían. 4 amigos desde la infancia, unidos por la calle, por las fiestas y por las cosas de las que nadie habla en voz alta. Todos habían perdido a alguien, un hermano, un compa, una madre, y todos cargaban un rencor parecido, uno que el tiempo no disolvía. El 31 de octubre de 2019 se reunieron frente al taller mecánico donde se juntaban siempre. Lloviznaba y el aire olía a aceite quemado y a pan de muerto. El Chino fue el primero en hablar. Y es hora de ponerle su altar al flaco, ¿no? El flaco había muerto el año anterior. Nadie dijo cómo, aunque todos sabían que no fue una bala perdida. Así que improvisaron un altar. Lo montaron sobre un barril viejo, con latas de cerveza, un cigarro encendido, una playera del América y una foto arrugada. No era bonito, pero era suyo. Mientras lo decoraban, un niño del barrio se les acercó. Llevaba una vela en la mano. Mi abuela dice que también hay que poner pan y agua, para que el alma no se pierda. El Chino lo miró, sonrió sin muchas ganas. Flaco no necesita agua, niño. Él, pura cerveza. El niño se fue corriendo, pero antes de doblar la esquina, dijo algo que ninguno escuchó bien. Tienen que ponerle altar a todos, no solo a él. La noche cayó pesada. Los amigos encendieron las velas, pusieron música y comenzaron a tomar. Entre trago y trago, se pusieron sentimentales. Recordaban al flaco, riéndose, peleando, bailando con su chamarra negra, hasta que Kevin dijo algo que cortó el ambiente. ¿Y los otros qué? ¿A ellos no se les pone altar? El silencio fue inmediato. ¿Cuáles otros?, preguntó Tavo fingiendo no entender. Los que se quedaron allá arriba, los que ya no regresaron. Nadie respondió. Solo el viento hizo temblar las velas. La calle estaba vacía y las sombras parecían moverse al ritmo de la música. El Güero, que siempre hablaba de más cuando bebía, soltó una carcajada forzada. Ellos no cuentan, esos no eran de los nuestros. Pero mientras lo decía, una de las velas se apagó sola, luego otra. El Chino se agachó para encenderlas, pero notó algo raro. La cerveza frente a la foto del flaco tenía espuma, como si alguien la hubiera agitado. Dejen de jugar, cabrones. Nadie respondió. A lo lejos se escuchó una patrulla, pero pasó sin detenerse, y entonces lo escucharon, un golpeteo como pasos sobre el pavimento mojado, lentos, arrastrados, venían desde el callejón que daba al panteón. El Chino se asomó. No vio nada al principio, pero luego entre el humo de las velas y el vapor de la lluvia aparecieron figuras. No eran muchas, 5 o 6. Caminaban sin prisa vestidos con ropa vieja, algunos sin zapatos, todos cubiertos de tierra y polvo. Tavo susurró. ¿Qué chingados es eso? Parece una procesión. Los hombres se acercaron hasta quedar frente al taller. No tenían rostro, solo manchas de sombra donde debían de tener ojos. Uno levantó la mano y señaló el altar. El Güero tambaleando se les gritó. Ya estuvo, váyanse. Pero los desconocidos no se movieron, solo repitieron una frase todos al mismo tiempo con una voz hueca que retumbó en el pecho de los 4. Faltan los que ustedes mandaron al otro lado. El aire se heló. Kevin dejó caer su botella. El Chino dio un paso atrás. El Güero intentó reír, pero la risa se quebró cuando vio que entre las figuras una tenía la cara conocida. No puede ser. Era el flaco. Su piel estaba gris, los ojos hundidos, la boca torcida como si aún estuviera gritando. Se acercó al altar, tomó la cerveza y bebió. Luego habló con una voz que no parecía venir de él. Les recuerdo que yo no fui el único. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo y después silencio. A la mañana siguiente el taller estaba vacío. El altar seguía ahí, pero las fotos habían cambiado. Donde antes estaba solo el flaco, ahora había 4 rostros más, los de ellos. Los vecinos cuentan que desde entonces cada día de muertos aparece un altar nuevo en la esquina del callejón, armado con cerveza, cigarros y velas. Nadie sabe quién lo pone. Algunos juran que a veces las velas se encienden solas y se escuchan risas mezcladas con llanto. Dicen que si pasas por ahí después de medianoche y miras directo al altar, verás reflejado tu rostro entre las fotos, aunque nunca hayas vivido en ese barrio. Y si eso pasa, más vale que el año siguiente alguien te recuerde. Nunca me imaginé que un panteón y un basurero pudieran mezclarse en un mismo lugar, pero allá, entre los cerros del Estado de México, existe un tiradero que parece tragarse todo lo que el mundo quiere olvidar. Basura, perros, juguetes rotos y hasta los muertos sin nombre.
Me llamo Oscar y hace unos años trabajé ahí, recogiendo lo que la gente desechaba y vendiendo el metal que todavía servía. El lugar es bastante conocido, porque en la entrada había una cruz vieja medio torcida con un Cristo sin brazos. Nadie sabía quién lo había puesto ni cuándo, pero siempre había velas encendidas debajo, como si alguien o algo las mantuviera vivas. El basurero estaba pegado a un cerro, lleno de espinas y sopilotes. De día olía a plástico quemado y a carne vieja. De noche, a tierra podrida y a humo. Lo más raro era que en los primeros días de noviembre, cuando el aire se volvía helado y el cielo parecía bajar, los pepenadores decían que ahí también se celebraba el Día de Muertos, pero no por los vivos. Decían que los muertos olvidados, los que nadie nombraba en ninguna ofrenda, regresaban a ese basurero para escuchar los rezos que nadie les dijo en vida. Yo nunca creí esas cosas hasta que me tocó escucharlos. Aquel año el trabajo se puso pesado. Llovió mucho y los camiones llegaban tarde. Una noche me quedé solo separando metal en la parte más alta del tiradero. No había luna, o no se veía, solo el brillo naranja de una fogata improvisada. Mientras metía la pala en una montaña de desechos, encontré una caja de madera con velas derretidas pegadas al borde. Parecía una ofrenda. Dentro había una calavera de yeso pintada a mano, con los ojos huecos y la boca torcida. La tomé pensando venderla, pero en cuanto la toqué, un olor a copal inundó el aire. No era el humo del basurero, era otro tipo de aroma. Entonces los perros empezaron a aullar, primero uno, luego todos, y no ladraban al aire, sino hacia el fondo del tiradero, donde los camiones descargaban la basura más vieja. Escuché algo ahí abajo, no pasos, no llantos, sino murmullos, muchos juntos, como si 100 personas rezaran en voz baja en un idioma que yo no podía entender. Me quedé quieto con la pala en la mano. El viento movió la basura, y entre los montones vi luces, velas, docenas de velas encendidas. Nadie más estaba ahí, y sin embargo, se levantaban como si un altar hubiera surgido de la nada. Cruces hechas con huesos, fotos cubiertas de tierra y las calaveritas de azúcar partidas a la mitad. Bajé despacio, con el corazón golpeando el pecho. Cada paso que daba sobre el plástico sonaba hueco, como si el suelo se moviera. Al llegar al fondo, me di cuenta de que las velas estaban flotando. No tenían una base ni soporte, solo ardían en el aire. Y ahí entre las sombras los vi. Hombres, mujeres y niños, todos cubiertos de polvo y ceniza, parados entre los desperdicios. Tenían los ojos vacíos, la piel reseca y un brillo azul alrededor del cuerpo. No se movían, solo murmuraban. Algunos llevaban flores marchitas en las manos, otros pedazos de pan o fotografías viejas pegadas al pecho. Uno de ellos volteó hacia mí. Era un hombre con el rostro quemado y la lengua negra como el carbón. Retrocedí tropezando con una llanta. Quise correr, pero el suelo me jalaba, como si algo me sujetara los pies. Las velas empezaron a apagarse, una por una, y las voces se volvieron gritos. Reza, me dijeron. Reza por los que nadie recuerda. No sé cómo logré salir de ahí. Corrí hasta el Cristo de la entrada jadeando, con las manos cubiertas de tierra y de sangre. La cruz seguía torcida, pero esa noche las velas bajo ella se encendieron solas. Desde entonces cada día de muertos vuelvo al tiradero, pongo flores y pan cerca de la cruz y rezo por ellos, aunque no los conozca. A veces cuando termino, el aire huele a copal y oigo los murmullos allá abajo, entre las sombras del basurero. Dicen que si no se recuerda a un muerto, su alma se queda vagando, pero yo creo que no es eso. Creo que los olvidados se reúnen ahí, entre la basura del mundo, esperando que alguien los escuche. Y cuando nadie lo hace, salen a buscar a los vivos para que recen por ellos, porque en ese lugar hasta los muertos esperan su turno para ser recordados. Y así termina este especial de Día de Muertos. Entre sombras, aromas y recuerdos, queda claro que la muerte no es el final, solo otra forma de quedarse. Que las almas sigan encontrando su camino y que nunca falte una vela encendida. Nos escuchamos pronto en otro episodio, porque mientras haya alguien que cuente las historias, los muertos nunca se van a ir del todo.